Clase media en México. Pues bueno, comenzaremos definiendo qué es la clase media. Según Financiero Sin Fuente, la media en México está conformada por personas mayores de 35 años que están casadas y cursaron por lo menos un año de educación superior. Según datos del INEGI, los ingresos de clase media van desde 22,297 pesos mensuales. La clase media en un ámbito urbano percibirá 23,452 pesos mensuales. En el ámbito rural, la clase media perciben 18,569 pesos mensuales. A la clase media pertenecen profesionistas asalariados que tienen empleos estables con prestaciones. Según el INEGI, en México hay hogares con 63,7% de personas consideradas asalariadas formales. Los ingresos de la clase media son destinados para cubrir necesidades básicas como la educación y, a menor medida, cultura y recreación. Clase media en México. México viene reduciendo gradualmente el tamaño relativo de su clase media en favor a la clase pobre. En otras palabras, grandes cantidades de personas que anteriormente eran parte de la clase media han ido volviéndose hacia los segmentos de la clase pobre. Así concluimos que en el tan comentado fenómeno de la desaparición de la clase media que se verifica en los países desarrollados, también se viene desarrollando en México. Gutiérrez 2013. En el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico titulado Bajo presión, la reducción de la clase media, se indica que la mayoría de los países de la clase media se ha reducido debido a que, para las generaciones jóvenes, es cada vez más difícil alcanzar la clase media. Influencia del sector empresarial en México. Los grupos empresariales en México son conjuntos de empresas vinculadas por propiedad o control, a menudo lideradas por familias, operan en diversos sectores como telecomunicaciones, minería o retail, y surgieron para resolver fallos del mercado como la falta de acceso al crédito. En México, este concepto está reconocido en leyes mercantiles y laborales. Por ejemplo, la Ley del Mercado de Valores establece formalmente la definición de grupo empresarial y la Ley Federal del Trabajo la utiliza para determinar responsabilidades en casos de subcontratación y otras relaciones laborales. En la práctica, los grupos empresariales pueden formarse cuando un empresario adquiere varias compañías, cuando una empresa expande sus operaciones creando filiales, o cuando varias empresas se integran bajo una misma estructura para aprovechar sinergias. Los grupos empresariales son pilares de la economía mexicana, contribuyen significativamente al PIB, generan empleos y son resilientes ante crisis, gracias a su diversificación, además de que impulsan la innovación y atraen inversión extranjera, fortaleciendo el comercio internacional. Inteligencia Empresarial 2025. Según Rondal y García, el sector empresarial genera un impacto en la vida personal, económica y social de la región y el país donde se establece. Esto no solo atañe a las empresas del sector privado, sino que se extiende a los diversos organismos del sector público y a todos los tipos de empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. La estructura empresarial mexicana. Según los censos económicos del 2009, que recogen datos del 2008, en México, las PYMEs en México constituyen a 4,6 del total de las empresas y concentran el 32,9 del personal ocupado. Es decir, las PYMEs generan uno de cada tres empleos en México, en donde el 95,2 de las empresas están en el extracto micro EMI
y emplean a 45.6 del personal ocupado. El resto de las empresas, 0.2, son empresas grandes que generan el otro 21.5 del empleo en el país. La clasificación de las empresas por número de empleados, considerada para los censos económicos 2009, se presentan en el cuadro 1 y es la misma para los censos económicos 2004, excepto que contempla la inclusión de las ventas anuales para definir el extracto de cada empresa. Núñez 2013. Principales aportes académicos. La clase media hace referencia a un extracto social cuyo poder adquisitivo está intermedio, es capaz de cubrir sus necesidades presentes y futuras, además de tener cierta capacidad de consumo y de ahorro. Roldán y García Sinfuente. La clase media se puede definir desde el ingreso, el gasto, la capacidad de consumo, la escolaridad o el estilo de vida. Para la OCDE y para el Banco Mundial su definición depende más del ingreso disponible en una escala que puede ir de 13 a 70 UCD por día o salarios anualizados entre 18 a 90 UCD. Para el INEGI, alrededor del 40% de los mexicanos seríamos clase media. Algunas otras definiciones lo hacen de manera más mecánica. La clase media sería, por definición, la que no pertenece a los extractos de la clase baja o a la clase alta. Por lo tanto, representaría a una tercera parte de la población. El estatus y las condiciones de la vida garantes de la seguridad y de la vulnerabilidad económica. Características de la clase media. Solo se garantizan para poco más de un cuarto del total de la población, 27.5. En términos políticos, en México la clase es simplemente otra identidad política, capaz de ser activa según la oferta electoral, pero cuyo efecto más importante es solamente en los extractos más bajos. Abundis y León, 2022. La clase media en México viene debatiéndose desde años atrás si es o no un país de clases medias, considerando el tamaño y diversidad de economía y la modernización de los patrones de consumo a ello asociado. Es un debate interesante por diversas razones. Sin embargo, desde el punto de vista de la medición plantea un reto muy grande. La condición de clase media no solo involucra una de carácter socioeconómico, sino también una de carácter sociocultural. Esta última más inaccesible o no fácil de limitar. La inadecuación casi inevitable es la que se incurre al pensar el espacio social continuo en términos categóricos, estableciendo fronteras más o menos arbitrarias. No hay una definición consensuada de la clase media para fines estadísticos. Lo que hay es una serie de prácticas aproximadas, centradas casi exclusivamente en el ingreso corriente o una sola dimensión socioeconómica de un fenómeno complejo. INEGI Sinfuente. Ahora, hablaré sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Son el grupo al que pertenecen más del 99.8 de las empresas en el país. Simbolizan cualidades socioculturales que en conjunto con una dinámica económica dan muestra al mundo de la diversidad y riqueza de México, misma que representa un mosaico que integra empresas familiares dedicadas a oficios ancestrales como tejidos de hilo, cerámica, talabartería, orfebrería, así como empresas productoras de servicios turísticos, medicina alternativa, proveedoras, exportadoras y aquellas de industria especializadas. Constituyen el fortalecimiento económico, promueven el desarrollo regional e impactan positivamente en la vida social. México tiene un contexto económico y sociopolítico que favorece su creación y fortalecimiento.
Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas son motor de la economía. Es una iniciativa del Gobierno de México para destacar la importancia de las empresas en sus diferentes tamaños y el valor que aportan al país, resaltando participación de las mujeres propietarias y las acciones que se realizan de manera coordinada con los agentes públicos y privados para promover su crecimiento. Gobierno de México 2024. Datos. El sector empresarial sin duda es un actor protagonista en generar valor y desarrollo económico y social de nuestro país, con la creación de oportunidades y de una economía de mercado que permite a las personas tener oportunidades en materia de economía y social. Son las empresas las que constituyen un habilitador importante para combatir la pobreza a través de un modelo de desarrollo inclusivo, donde pongamos el centro a las personas para hacer frente a la pobreza educativa, sanitaria, financiera, de vivienda y alimentaria. Las micropequeñas empresas representan una oportunidad para el desarrollo social y económico de nuestro país, donde todos los emprendedores, micro y pequeños empresarios apuestan y trabajan en su día a día para conseguir oportunidades y de desarrollar su vocación empresarial, rodeado de colaboradores que apuestan por sus objetivos para construir mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Conclusión. En conclusión, podemos decir que en México obtener una mejor calidad de vida y de bienestar es sumamente complicado para la mayoría de la población. En el país, más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Solo una minoría conforma la clase media y unos cuantos la clase alta. El 22% de la población mexicana se encuentra ubicada en la clase media y ganan en promedio 22,297 pesos. Cifras del INEGI señalan que la clase baja está conformada por el 65% de la población. Su ingreso promedio es de 11,343 pesos mensuales, mientras que la clase alta tiene un ingreso de 77,975 pesos. En esta solo se encuentra el 1% de los mexicanos. Los trabajadores los trabajos que desempeñan se centran en directivos o jefaturas. Las personas que se encuentran en clase media del país se encuentran laborando como asalariados formales, casi el 56% son independientes formales y el 6,4% también se desempeñan como directores o jefes. Vietma 2025. Pues bueno, como hemos visto a lo largo de las últimas lecciones, la clase media en México no está definida solamente por el ingreso económico, también se involucran otros factores como el nivel educativo, el tipo de empleo, el acceso a servicios básicos y la capacidad de consumo. Normalmente la clase media se caracteriza por tener mayor estabilidad que la clase baja por haber cursado mínimo un año de educación superior, acceso a servicios indispensables que antes eran considerados lujos, como el uso de automóvil, viviendas propias y tecnología, además de poder acceder a servicios de salud y poder dedicar parte de su ingreso a un ahorro. Ibarra 2025. Los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran diversidad de empresas. Por lo tanto, en nuestro país se ha creado una clasificación de ellas que responda a las exigencias del mundo empresarial. Bautista Sinfuente. Grupos empresariales en México. Los grupos empresariales en México están compuestos por empresas interrelacionadas que operan en múltiples sectores, aportando al desarrollo económico, generando empleo e impulsando la innovación. Sin embargo, también enfrentan desafíos administrativos, costos elevados y la necesidad de adaptarse a la competencia global. Muchas gracias.